La noche en que me convertí en un chiste, llevaba puesto un traje que mandé a la tintorería específicamente para la ocasión. Ese detalle me sigue dando vueltas en la cabeza. El traje. Lo dejé un martes, pagué extra por el servicio express para el mismo día y lo recogí en un portatrajes que crujía cada vez que me movía. Recuerdo estar parado frente al espejo de mi baño ese sábado por la tarde, ajustándome el cuello, pensando, esta va a ser una buena noche. Recuerdo sentirme, por primera vez en meses, genuinamente esperanzado. No creo que vuelva a ser tan ingenuo, y no estoy seguro de si eso es una pérdida o un regalo. A las historias de Beto y a esta, me tomó mucho tiempo contarlas. El nombre de ella era Valentina. Quiero ser preciso con eso, porque la manera en que solía decir su nombre, rápida, casualmente, como si no significara nada, no es como lo pronuncié durante 8 meses. Durante 8 meses lo dije de la misma forma en que dices el nombre de una ciudad de la que te enamoraste en vacaciones, con peso, con una especie de reverencia privada. Nos conocimos en una fiesta en una terraza a finales de la primavera. Mi amigo Checo me había arrastrado hasta ahí después de que pasé 3 fines de semana consecutivos trabajando, sobreviviendo a base de puro café y la triste satisfacción de terminar un reporte estructural que nadie leería, excepto 2 gerentes de proyecto y un inspector de obras. Estuve a punto de no ir. Recuerdo estar parado al pie de las escaleras pensando que simplemente podía irme a casa. Tenía 29 años. Estaba cansado. Tenía exactamente 0 interés en hacer plática casual con extraños. Entonces miré hacia arriba y la vi riéndose de algo. Tenía la cabeza echada hacia atrás y una mano apoyada sobre el barandal para mantener el equilibrio. Y algo en mi pecho hizo esa estupidez que hacen los corazones cuando estás a punto de tomar una decisión a la que le darás vueltas todo un año. Hablamos durante 3 horas esa noche, solo nosotros en la esquina junto a la barra, mientras la fiesta se movía a nuestro alrededor como el agua fluye entre 2 rocas. Ella era muy perspicaz. Tenía esa forma de escuchar que te hacía sentir que lo que fuera que estuvieras diciendo era lo más interesante que había escuchado en toda la semana. Hacía preguntas para profundizar. Recordaba cosas que habías mencionado 10 minutos antes y las volvía a sacar al tema. Soy arquitecto. Paso gran parte de mi vida profesional haciendo que las cosas encajen con elegancia. Y hablar con ella se sentía así, como algo que encaja perfectamente en su lugar. Le pedí su número a la medianoche. Me lo dio de inmediato, lo cual me sorprendió. Esperaba algún tipo de juego o actuación. En lugar de eso, simplemente lo tecleó, me devolvió el teléfono y dijo, no te tardes mucho en usarlo. Le mandé un mensaje a la mañana siguiente. Los primeros 3 meses fueron fáciles, de la misma manera en que los primeros meses siempre lo son. Tenía un trabajo de mucha presión en coordinación de eventos, lo que significaba que a veces estaba estresada, a veces distraída, pero siempre en movimiento. Al principio me pareció atractivo, esa sensación de que yo era una parte de una vida plena, no la totalidad de ella. Nos veíamos para cenar a mitad de semana cuando tenía un espacio libre. Pasábamos las mañanas de domingo en el mercado, algo que yo nunca había hecho antes y que ella convirtió en una especie de ritual. Cocinábamos juntos, y mal, nos lo comíamos de todos modos y nos reíamos al respecto. Yo era feliz. Quiero ser claro con eso. Era genuinamente feliz y tenía motivos para serlo. Pero esto es lo que pasa con ciertos tipos de infelicidad, no llega toda de golpe. No toca a la puerta. Se filtra por debajo de ella. Y para cuando percibes el olor, ya está en todas las habitaciones. El primer comentario que recuerdo fue en una cena con sus 2 amigas más cercanas, Mariana y Daniela. Estábamos hablando de una película, un thriller que había dejado a la mitad antes de quedarme dormido en el sillón, y dije algo sobre la trama que aparentemente estaba mal. Mariana me corrigió con amabilidad, y Valentina se rió y dijo, él hace esto. Finge que ve las cosas y luego da su opinión al respecto. Es todo un tema. Todas se rieron. Yo también me reí. Dije algo burlándome de mí mismo sobre mi terrible capacidad de atención. Pero, manejando a casa esa noche, me acompañó una incomodidad sorda y constante que no supe nombrar. Ella no se había equivocado, exactamente. Pero fue la manera en que lo dijo, él hace esto. Es todo un tema.
como si yo fuera un problema recurrente, como si fuera una rutina de comedia, una actuación, algo que había que explicarle a la gente. Me dije a mí mismo que lo estaba pensando demasiado. Durante 3 meses, me dije a mí mismo que lo estaba pensando demasiado. Para septiembre, los comentarios ya tenían un patrón. Siempre eran frente a otras personas. Siempre eran lo suficientemente pequeños como para que defenderse se sintiera desproporcionado, incluso inmaduro, pero lo bastante específicos como para dar justo en el blanco. Mencionaba casualmente frente a sus compañeros de trabajo que yo no era muy bueno en situaciones sociales. Explicaba mi trabajo de una manera que sutilmente lo menospreciaba. Él hace edificios, en lugar de decir es arquitecto. Se reía de mis historias medio segundo tarde, de la manera en que lo haces cuando estás esperando a ver si alguien más se ríe primero. Cuando estábamos solos, en su mayor parte, todo estaba bien. Esa era la parte que me confundía. Cuando estábamos solos, ella era la mujer de la terraza, curiosa, cálida, capaz de hacerme sentir que de verdad me veía. Así que seguí justificando a la otra versión de ella como estrés, cansancio o esa extraña ansiedad escénica que a veces se apodera de las personas en entornos sociales. Lo saqué al tema una vez, un domingo por la tarde en octubre. Ambos estábamos en el sillón con el café enfriándose. Dije algo como, he notado que a veces dices cosas frente a tus amigos que no me encantan del todo. Cuidado, me miró como si le acabara de decir que creía en la astrología. Eres muy sensible, me dijo. No cruelmente, casi con ternura. De la forma en que le dices a un niño que el monstruo debajo de la cama no es real. Solo estoy bromeando. Todos hacen eso con sus parejas. Es de cariño. Lo dejé pasar. Le creí, o elegí creerle, lo cual es algo completamente diferente. Y he pensado mucho en esa distinción desde entonces. Su cumpleaños número 30 fue en noviembre. Lo había estado planeando durante 6 semanas. Una reservación en este restaurante italiano en el centro, con una lista de espera de 3 semanas y una pasta que costaba 750 pesos en porciones que asumían que estabas decorando un plato, no comiendo. Había invitado a 20 personas, amigos, compañeros de trabajo, su primo Luis y la esposa de este, y algunas personas de su antiguo empleo. Me pidió que llegara temprano para ayudarla a recibir a los invitados y causar una buena impresión. Me tomé eso en serio. Me presenté a las 6 con el traje de tintorería. Le llevé un regalo en el que de verdad invertí mucho tiempo, una primera edición de un libro de memorias de viaje que, 6 meses atrás, ella había mencionado de pasada que le encantaba, algo que probablemente ni siquiera recordaba haber mencionado. Lo rastreé a través de 3 vendedores en línea diferentes. Estaba orgulloso del regalo. Te ves muy bien, me dijo cuando entré. Sus ojos ya estaban mirando más allá de mí. Pasé la primera hora junto a la barra hablando con Luis sobre los precios de los departamentos y las tasas de interés, que no es una conversación que yo hubiera elegido. Pero es la conversación que tienes cuando no conoces a mucha gente y la gente que sí conoces está demasiado ocupada circulando por ahí como para incluirte. No me sentía miserable. Fui paciente. Me repetía a mí mismo, ella es la anfitriona. Es su noche. Déjale disfrutar su noche. Alrededor de las 7, salieron las entradas y Valentina hizo sonar su copa. El salón se quedó en silencio. 20 rostros se volvieron hacia ella. Estaba luminosa bajo el peso de la atención. No puedo decirlo de otra manera. Nació para eso. Solo quiero decirles gracias a todos por estar aquí, comenzó, y luego sus ojos se posaron en mí y sonrió. Y quiero presentarles a alguien que la mayoría de ustedes no ha conocido oficialmente. Él es Diego, mi novio. Unas cuantas personas sonrieron. Alguien levantó su copa. Asentí, sintiendo esa incomodidad particular de ser exhibido públicamente. Y entonces añadió, pero no se encariñen mucho. Es una oferta por tiempo limitado. La mesa estalló. No por cortesía, no con la risa suave e incierta de la gente que no sabe cómo reaccionar. Estalló. Su mejor amiga, Mariana, hasta golpeó la mesa con la mano. Alguien en la parte de atrás soltó un grito. Su primo Luis, el mismo hombre con el que había pasado una hora discutiendo tasas hipotecarias,
casi se atraganta con el vino. Valentina ya se estaba dando la vuelta, apartando la vista de mí, con los brazos abiertos, aceptando la energía de la gente como un artista agradeciendo al público. Me quedé ahí parado, mi rostro pasó por varias temperaturas en unos 4 segundos. Caliente, luego frío, luego algo más allá del frío, algo más cercano a la ausencia. Como si la vergüenza hubiera sobrecargado el circuito y todo el sistema se hubiera apagado. Cuando me miré las manos, estaban perfectamente quietas. Dejé mi trago en la barra. Caminé hasta la estación de la recepcionista cerca de la entrada. La chica levantó la vista, confundida, y le pedí que separara mi parte de la cuenta. Dudó un momento. Se lo repetí en voz baja. Buscó la cuenta. Le entregué mi tarjeta, firmé el recibo sin mirar el total y salí de ahí. El frío aire de noviembre me golpeó la cara como un vaso de agua. Me quedé parado en la banqueta por un momento. Mi aliento formó vaho bajo la luz del poste. Una pareja pasó caminando de la mano, riéndose de algo que no alcancé a escuchar. Los observé y me sentí completamente fuera del tiempo, como si yo fuera la fotografía de un hombre parado en una banqueta, en lugar de un hombre real parado en ella. Caminé 3 cuadras hasta mi coche y me senté un minuto sin encender el motor. A través del parabrisas, podía ver la luz cálida que se derramaba de las ventanas del restaurante. Luego manejé a casa. Para cuando abrí la puerta de mi departamento, tenía 16 llamadas perdidas. Me serví un whisky, del bueno, la botella que había estado guardando, me senté en mi sillón en la oscuridad y me quedé viendo cómo la pantalla de mi teléfono se iluminaba una y otra vez como un pequeño e irracional amanecer. No leí ninguno de los mensajes. Alrededor de la medianoche, el tono cambió. Un mensaje de texto decía: me avergonzaste frente a toda mi familia. Me le quedé viendo durante un buen rato. Luego, apagué el teléfono y me fui a dormir. Ella apareció en mi oficina el lunes por la mañana. No esperaba eso. Había bloqueado su número la noche anterior, lo que supongo que forzó que las cosas escalaran. Llevó a su tío, un hombre grande y callado llamado Vicente, que era dueño de una constructora y tenía gustos muy caros en relojes. Lo había conocido una vez en una carne asada en verano y habíamos hablado sobre los costos de la madera durante 40 minutos. Ella se veía terrible, honestamente. Sin maquillaje, con el pelo despeinado, como si hubiera ensayado esta confrontación toda la noche y estuviera funcionando solo con la adrenalina de haber llegado. Tenemos que hablar, dijo ella. No, no tenemos, le contesté. Dejaste clara tu postura el sábado. Vicente dio un paso al frente con las manos en alto. Mira, muchacho. No soy su muchacho, dije, aún tranquilo, sorprendentemente tranquilo. Y no podemos sentarnos en ningún lado a hablar. Lo que siguió fue una conversación que no tenía ningún interés en tener, pero que no podía evitar por completo. Ella dijo que había sido una broma. Le dije que se supone que las bromas deben ser divertidas para todos en la habitación. Me dijo que yo estaba siendo paranoico. Le dije que me había dado 8 meses de razones para serlo. Me dijo que la estaba avergonzando. En algún momento, cuando se dio cuenta de que nada de esto estaba funcionando, algo cambió en su rostro y soltó: todos tenían razón sobre ti. Eres poca cosa. Eres aburrido. No tienes sentido del humor. Me estaba conformando. La miré y lo extraño, la cosa en la que he pensado 100 veces desde entonces, es que no dolió de la forma en que ella quería. Solo me cansó. Me cansó hasta los huesos. De la misma manera en que te sientes al final de un día larguísimo, cuando al fin puedes sentarte. Entonces es bueno que ya no tengas que hacerlo, le dije. Regresé caminando a mi oficina. Escuché a Vicente murmurar algo a mis espaldas. Escuché el elevador abrirse y cerrarse. Me senté en mi escritorio y me quedé mirando la pantalla durante un minuto entero antes de poder trabajar. Patty, mi recepcionista, llamó unos minutos después. ¿Estás bien?, me preguntó. Sí, le contesté. Por si sirve de algo, ella se pasó de la raya por completo. Lo sé, le dije. Si regresan, llamaré a seguridad. No regresaron. Las semanas siguientes fueron más tranquilas de lo que esperaba.
No vacías, solo tranquilas. Salí a correr largas distancias donde el aire frío me quemaba los pulmones y mis pensamientos al fin, se silenciaron. Volví a dibujar por las noches, como solía hacerlo en la universidad, antes de convertir mi creatividad en algo que tenía que ser justificado por un cliente y un presupuesto. Dormí toda la noche de corrido por primera vez en lo que parecieron meses y me desperté dándome cuenta de que había estado tenso todo ese tiempo, preparándome para algo. ¿Para qué? No estaba seguro, para un examen que no sabía que estaba presentando. Una amiga en común, Paola, me contactó. Dijo que le había parecido pésimo lo que dijo Valentina. Dijo que a varios de ellos les había parecido igual y que simplemente no habían sabido qué hacer en el momento. Luego dijo algo que me dolió más que todo lo demás junto: ella quería estar contigo, pero también quería que todos supieran que podía conseguirse algo mejor. Lo platicamos. Fue incómodo de ver. Me quedé dándole vueltas a eso durante mucho tiempo, no porque fuera información nueva, sino porque le puso nombre a algo que yo había estado sintiendo durante 8 meses y para lo que no tenía palabras, esa experiencia particular y desgastante de ser la pareja de alguien y, al mismo tiempo, su evidencia. Unas semanas después, me encontré a su hermano Mauricio en una cafetería. Se acercó balanceando su peso de un pie a otro, claramente incómodo. Me dijo que no estaba ahí para defenderla. Me dijo que esa noche, en el estacionamiento, le dijo que lo que había hecho estuvo mal. Me dijo que su tío se había puesto furioso cuando por fin entendió la situación. No la versión suavizada que Valentina le había contado, sino lo que de verdad pasó, palabra por palabra. Le puso una buena regañiza. Mauricio dijo: nunca lo había visto tan enojado. Él no se enoja. Yo no supe qué responder a eso, así que solo asentí con la cabeza. En fin, dijo tomando su café. Solo quería que lo supieras. Para la mayoría de la gente, una vez que supieron toda la historia, digamos que no fue exactamente una jugada muy popular. ¿Se fue? Me quedé ahí sentado viendo pasar a la gente por la ventana. Parejas, familias, perros con correa. La vida avanzando a su ritmo ordinario e imparable. No me sentí reivindicado. Quiero ser honesto al respecto. Me sentí cansado, un poco aliviado y, sobre todo, listo para dejar todo este asunto en el pasado. Ahora tengo 30 años. Estoy trabajando en un proyecto del que estoy genuinamente orgulloso. Un edificio de uso mixto cerca del malecón. Algo que requirió un verdadero riesgo proponer y que, aún así, fue aceptado. Volví a dibujar. Duermo toda la noche. Cosas pequeñas, pero que se suman a algo que se siente como si te hubieran devuelto a ti mismo. No pienso en Valentina a menudo, pero cuando lo hago, pienso en el traje. Pienso en el cuidado con el que lo mandé a la tintorería. Pienso en el collar de brújula vintage que le había comprado, el cual dejé sobre la barra cuando pagué mi cuenta y del que nunca volví a hablar. Pienso en mi parado en esa banqueta bajo el frío de noviembre, viendo mi aliento formar vaho bajo la luz del poste, sintiéndome como la fotografía de una persona. Y creo que ella tenía razón. Era algo temporal. Simplemente, ella no entendió que algo temporal podía ser el desenlace más amable posible. Algunas personas nunca aprenden a asumir sus errores. No puedes obligarlos a hacerlo. Lo único que puedes hacer es decidir cuánto tiempo estás dispuesto a pagar el costo de esperar a que lo intenten. Yo lo pagué durante 8 meses. Luego, me puse mi abrigo, liquidé mi cuenta y salí hacia el frío. La mejor decisión que he tomado en mi vida, con las manos perfectamente firmes. Gracias por ver. Si esta historia te dejó pensando, considera suscribirte. Vienen más en camino.